Un empleado permitió que una niña sin hogar cantara en el restaurante a cambio de comida. Cuando el dueño llegó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, hizo algo que dejó a todos en shock. La noche ya se arrastraba más allá del horario laboral, y el cansancio marcaba el rostro de Gabriel. Él limpiaba las últimas mesas del restaurante, los sonidos amortiguados de cubiertos y platos provenientes de la cocina al fondo. El restaurante, ubicado en el corazón de la ciudad, era frecuentado por clientes exigentes y tenía un ambiente opresivo, con Álvaro, el dueño, siempre al acecho, buscando fallas. Gabriel, aunque eficiente, se sentía exhausto por la monotonía y la falta de propósito en el trabajo. Pero esa noche algo estaba a punto de cambiar. Al salir por la puerta de atrás, respiró hondo el aire frío de la madrugada. Caminaba lentamente hacia la parada de autobús, cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse. En el callejón al lado del restaurante, una figura pequeña estaba arrodillada cerca de un basurero. Gabriel se acercó con cuidado y vio a una niña, descalza, rebuscando restos de comida. Su cabello estaba despeinado y su ropa, sucia y rasgada, dejaba evidente el abandono. «Oye, ¿estás bien?», preguntó él, con la voz baja para no asustarla. La niña levantó el rostro asustada, sosteniendo un pedazo de pan duro. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, se fijaron en los de él, pero no respondió. «¿Tienes hambre?», continuó Gabriel, arrodillándose a su altura. Sin esperar una respuesta, Gabriel extendió la mano. «Ven conmigo. Vamos a conseguir algo mejor que esto». La niña dudó, pero la bondad en los ojos de Gabriel la convenció. Él la llevó al interior del restaurante, aún vacío, con el equipo terminando de limpiar. Al cruzar la puerta, llamó discretamente a Carlos, el cocinero. «Carlos, ¿puedes preparar algo sencillo? Un plato pequeño». «¿Estás loco?», respondió Carlos mirando a la niña. «Álvaro me va a matar si se entera». «Ni siquiera tiene que saberlo. Yo me encargo. Solo hazlo, por favor». Carlos negó con la cabeza, pero cedió mientras Gabriel conducía a la niña hasta una mesa en la parte trasera. Ella parecía desconfiada, mirando a su alrededor como si esperara ser echada en cualquier momento. Cuando el plato llegó, Gabriel se lo empujó. «Come, no tienes prisa». Mientras la niña devoraba la comida, Gabriel entabló conversación. Descubrió que su nombre era Julia y que vivía en la calle desde hacía meses. Ella hablaba poco, como si cada palabra le costara mucho esfuerzo. «Gracias», dijo ella casi en un susurro cuando terminó. «No tienes que agradecer, pero...». Gabriel sonrió. «Puedes hacer algo por mí. Dijiste que te gusta cantar. Canta una canción». Julia abrió los ojos de par en par sorprendida. «No puedo, no aquí». «Puedes, es solo una canción. Vamos, inténtalo». Después de un momento más de hesitación, Julia comenzó a cantar. Su voz era suave al principio, como si estuviera probando el ambiente. Pero, a medida que se soltaba, su voz ganó fuerza y llenó el salón vacío. La melodía era dulce, melancólica, pero cargada de emoción. El equipo del restaurante dejó lo que estaba haciendo, atraído por la música. Incluso Carlos apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal, boquiabierto. El salón quedó en silencio absoluto, excepto por la voz de Julia. Cuando terminó, el sonido parecía aún resonar. Nadie dijo nada durante unos segundos, hasta que comenzaron los aplausos tímidos provenientes de los empleados. Julia miró alrededor, sin creer el impacto que había causado. Pero el momento mágico fue interrumpido por la entrada brusca de Álvaro. «¿Qué está pasando aquí?». La voz áspera resonó por el salón. Se acercó con los ojos clavados en la niña. «¿Quién es esta? ¿Por qué está aquí?». Gabriel se puso de pie, tratando de mantener la calma. «Ella tenía hambre.
Solo quise ayudarla. Álvaro resopló, cruzando los brazos. Esto no es caridad, es un restaurante. Y tú, Gabriel, rompiste las reglas al traerla aquí. Quiero a los dos fuera de aquí. Ahora. Julia retrocedió, encogiéndose, pero Gabriel dio un paso al frente con una postura firme. Ella no hizo nada malo, solo cantó. ¿Viste lo que pasó? Todo el mundo se detuvo para escucharla. Eso no importa. Yo soy el dueño de este lugar, y lo que digo es la ley. Y si tienes un problema con eso, puedes juntar tus cosas y salir también. El salón quedó en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio pesado, cargado de tensión. Gabriel miró a Julia, que mantenía la mirada baja, luego volvió a mirar a Álvaro. «No voy a disculparme por hacer lo correcto», dijo Gabriel, con la voz baja pero llena de determinación. Álvaro le lanzó una mirada gélida, antes de dar la espalda y salir. Gabriel respiró hondo y se arrodilló al lado de Julia. «Vamos a salir de aquí. No te preocupes, yo cuidaré de ti». Y con eso, los dos salieron del restaurante, sumergiéndose en la noche fría, sin saber lo que el futuro les deparaba, pero con la certeza de que estaban juntos. La tensión en el salón del restaurante parecía casi palpable. Gabriel, aún al lado de Julia, enfrentaba la mirada severa de Álvaro, quien permanecía parado en la entrada con los brazos cruzados, la postura rígida de alguien acostumbrado a mandar. «Gabriel, tienes 5 minutos para sacarla de aquí. De lo contrario, ni tienes que volver mañana». Los empleados dejaron lo que estaban haciendo, lanzando miradas preocupadas. Julia, encogida detrás de Gabriel, sostenía su brazo con fuerza. La situación era un impas. Gabriel sabía que cualquier elección que hiciera sería difícil, pero el tono frío de Álvaro hizo que algo dentro de él se revelara. «Realmente no entiendes, ¿verdad?», respondió Gabriel con voz firme pero contenida. «Esta niña no pidió estar aquí. Solo necesitaba comida, y lo que hizo a cambio fue más de lo que cualquier cliente jamás hizo. Ella trajo algo que este lugar nunca tuvo: alma». Álvaro dio un paso al frente, los ojos chispeando de rabia. «No pago a nadie para que me dé lecciones de moral. La regla aquí es simple. Mi palabra es ley, y si no puedes seguirla, la puerta está ahí». Todo el salón contuvo la respiración. Gabriel miró alrededor, vio a Carlos en la cocina, a los otros meseros de pie, en silencio, y finalmente volvió la mirada hacia Julia. Ella parecía tan pequeña, tan frágil, pero había algo en su mirada, una súplica muda para que él no desistiera, y entonces Gabriel tomó su decisión. «Está bien, me voy». Su voz era firme, pero cargada de emoción. «Prefiero perder este empleo que perder mi humanidad». El silencio que siguió parecía eterno. Álvaro resopló, pero no dijo nada más. Gabriel tomó su chaqueta colgada detrás del mostrador, extendió la mano hacia Julia y la guió fuera del restaurante. Dejaron el ambiente sofocante atrás, entrando en la fría oscuridad de la noche. En la acera, Gabriel inhaló el aire frío como si fuera un alivio, pero la realidad comenzó a pesar inmediatamente sobre sus hombros. Acababa de renunciar. Su fuente de ingresos se había ido y ahora tenía a Julia para cuidar. Miró hacia ella, que lo seguía a su lado en silencio, y se dio cuenta de que temblaba, tanto por el frío como por la incertidumbre del momento. «¿Estás bien?», preguntó. Julia asintió lentamente, pero Gabriel sabía que eso no era verdad. «Vamos a encontrar un lugar para pasar la noche», dijo, intentando sonar confiado. «Prometo que mañana será un nuevo día». Caminaban por calles desiertas, iluminadas solo por los postes intermitentes. Gabriel intentó llamar a un amigo, pero nadie contestó. Eventualmente llegaron a una plaza olvidada, con bancos de madera y un pequeño kiosco abandonado. Estaba lejos de ser ideal,
pero ofrecía algún refugio contra el viento. Gabriel sacó la chaqueta y la puso sobre los hombros de Julia. Ella protestó, pero él insistió. «Yo soporto el frío, tú no». Los dos se sentaron en el banco más cercano. Julia permaneció en silencio por unos minutos, mirando las estrellas que apenas brillaban en el cielo contaminado de la ciudad. «No debería haberte dejado ayudarme», dijo, su voz casi inaudible. «Ahora perdiste todo por mi culpa». Gabriel negó con la cabeza. «No he perdido nada que valga la pena mantener. Y tú no tienes la culpa de nada, Julia». Ella quedó quieta de nuevo, pero entonces empezó a hablar, vacilante, como si cada palabra fuera un peso. «Mi madre. Ella siempre decía que nunca debíamos pedir nada a nadie, que las personas solo ayudan cuando quieren algo a cambio. Cuando ella se fue, traté de arreglármela sola, pero es difícil. Las personas te miran como si fueras un problema que quieren evitar». Gabriel escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Julia era joven, pero sus palabras llevaban una madurez dolorosa, el tipo de sabiduría que solo viene de una vida difícil. «No debería ser así», dijo él finalmente. «Nadie debería pasar por eso, especialmente tú». Julia lo miró, sus ojos brillando de emoción. «¿Por qué te importa tanto? Ni siquiera me conoces». Gabriel sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Tal vez porque alguien necesita importarse. Y tal vez yo lo necesito tanto como tú». Permanecieron allí por horas, conversando sobre pequeños detalles de la vida de cada uno. Julia contó historias de su infancia antes de que todo se desmoronara, mientras Gabriel hablaba sobre su propio viaje, saliendo de una ciudad pequeña en busca de algo más grande, solo para perderse en un trabajo sin propósito. Poco a poco, la desconfianza de Julia fue cediendo y un lazo comenzó a formarse entre los dos. La madrugada los envolvió y Julia finalmente se durmió en el banco, la chaqueta de Gabriel sirviendo de cobija. Él la observó por un tiempo, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Pero, al mismo tiempo, había algo nuevo dentro de él. Una determinación silenciosa de encontrar una solución. Julia ya no estaba sola. Y, ahora, él tampoco lo estaba. Los primeros rayos de sol de la mañana comenzaron a iluminar la plaza, disipando el frío de la madrugada. Gabriel estaba sentado en el banco, aún despierto, mirando a Julia que dormía encogida. Pensaba en qué hacer a continuación. Las opciones parecían pocas, y cada una venía con sus propios desafíos. Mientras ponderaba, escuchó pasos suaves acercándose. Se giró y vio a Victoria, su vecina del edificio donde vivía antes de perder el empleo. Ella llevaba una bolsa de compras y lo miró con una expresión sorprendida y preocupada. «Gabriel», dijo ella deteniéndose frente a él, «¿qué estás haciendo aquí? ¿Y quién es ella?» Gabriel dudó por un momento, pero sabía que podía confiar en Victoria. Ella era conocida por ayudar a quien lo necesitara, siempre con una sonrisa y una palabra de aliento. «Es una larga historia, Victoria», suspiró. «Esta es Julia. Ella no tiene a nadie. Y ahora, creo que yo tampoco». Victoria frunció el ceño, claramente intentando comprender la situación. «Vengan conmigo, no puedo dejarlos aquí». Extendió la mano hacia Gabriel. «Vamos a mi casa. Al menos ahí pueden darse una ducha y comer algo decente». Gabriel dudó, pero la mirada de Victoria era firme y acogedora. Despertó a Julia suavemente, y los tres siguieron en silencio hasta el pequeño departamento de Victoria. El espacio era sencillo, pero acogedor, con olor a café recién hecho. Mientras Julia se duchaba y comía una rebanada de pan con mantequilla, Victoria escuchó toda la historia. Gabriel contó sobre la noche anterior, su enfrentamiento con Álvaro y la difícil decisión que tomó.
Victoria escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando él terminó, sonrió levemente. Hiciste lo correcto, Gabriel. No es fácil renunciar a todo por alguien que acabas de conocer, pero esta decisión puede ser el comienzo de algo mayor. Gabriel negó con la cabeza, un poco cético. Tal vez, pero ahora no sé qué hacer. No tengo trabajo, y Julia, ella necesita estabilidad, seguridad, algo que yo no puedo ofrecer ahora. Victoria pensó por un momento y luego se levantó. Creo que conozco a alguien que puede ayudar. Esperen aquí. 2 horas después, Victoria llevó a Gabriel y Julia a un pequeño restaurante familiar, conocido por su ambiente cálido y acogedor. En el mostrador estaba Marcelo, un hombre de mediana edad con ojos expresivos y una sonrisa fácil. Parecía estar conversando con un cliente, pero al ver a Victoria entrar, se acercó rápidamente. ¡Victoria! ¡Qué grata sorpresa! La saludó Marcelo, pero sus ojos pronto se posaron en Gabriel y Julia. «¿Y estos son...?» «Gabriel y Julia», respondió Victoria. «Él necesita un trabajo y ella... bueno, necesita un lugar seguro. Pensé que podrías ayudar». Marcelo levantó una ceja evaluando a Gabriel. Había algo en la manera en que lo miraba, como si pudiera ver más allá de las apariencias. «¿Es cierto?», preguntó. «¿Está buscando trabajo?». Gabriel asintió. «Sí, señor. Trabajé como mesero en otro restaurante, pero tuve que irme. No fue una salida tranquila, pero puedo asegurar que siempre hice mi trabajo con dedicación». Marcelo permaneció en silencio unos segundos y luego sonrió. «Bueno, si Victoria confía en ti, creo que yo también puedo confiar. Estamos necesitando ayuda aquí. Y si no te importa un cuarto pequeño y sencillo en el piso de arriba, creo que podemos hacer que esto funcione». Gabriel sintió un peso salir de sus hombros. Agradeció casi sin creer su suerte, pero pronto añadió: «Le estoy muy agradecido, señor, pero hay una cosa. Julia está conmigo y no puedo dejarla atrás». Marcelo miró a Julia, quien observaba todo en silencio. Se rascó la barbilla, pensativo. «Bueno, ella puede quedarse también, pero a cambio tal vez pueda cantar de vez en cuando. Si ella quiere, claro». Julia abrió los ojos de par en par. «¿Cantar?», murmuró sorprendida. «Sí, aquí es diferente de aquel otro lugar», sonrió Marcelo. «Nos encanta la música, y si quieres cantar, serás más que bienvenida». Julia miró a Gabriel, quien asintió ligeramente en señal de ánimo. Ella asintió tímidamente. En los días que siguieron, Gabriel comenzó a trabajar en el restaurante, ayudando con las mesas y, a veces, en la cocina. Julia, aún tímida, empezó a cantar para los clientes. Al principio, era algo pequeño, casi casual, pero su voz pronto llamó la atención. Los clientes comenzaron a regresar, trayendo amigos y familiares para escuchar a la niña que parecía tener un don celestial. El restaurante prosperaba y Marcelo se encantaba con el efecto que Julia tenía en los clientes. Empezó a sugerir que ella cantara con más frecuencia, incluso en horarios específicos, para atraer a más personas. Gabriel observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Julia parecía feliz, pero él empezó a notar señales de cansancio. A veces dudaba antes de subir al pequeño escenario improvisado, y otras veces su voz sonaba menos vibrante. Se preguntaba si la presión estaba comenzando a afectarla. Esa noche, mientras ayudaba a Julia a subir las escaleras hacia el cuarto, ella se volvió hacia él. «Gabriel, ¿crees que estoy haciendo lo correcto?», preguntó con voz baja e incierta. Gabriel se detuvo, pensando cuidadosamente antes de responder. «Creo que estás haciendo lo que puedes, pero si algo no está bien, necesitas decírmelo. Prometo que nunca dejaré que nadie te obligue a nada». Julia sonrió, pero el cansancio en sus ojos decía algo diferente.
Gabriel sabía que tendría que estar atento. Ahora estaban en un lugar seguro, pero la batalla por la estabilidad apenas comenzaba. El restaurante de Marcelo se había transformado. Antes un lugar acogedor, frecuentado por clientes regulares, ahora estaba siempre lleno, con filas en la puerta y un murmullo constante sobre la niña con la voz de Ángel. El cambio era visible, tanto en el ambiente como en Marcelo, quien parecía más animado y ambicioso cada noche. Sin embargo, mientras el éxito crecía, algo sombrío comenzaba a desarrollarse. Las presentaciones de Julia, que antes eran ocasionales y sin pretensiones, pronto se convirtieron en el punto culminante del restaurante. Marcelo, al darse cuenta del impacto que su voz tenía en los clientes, comenzó a promover presentaciones diarias. Incluso instaló un pequeño escenario improvisado en la esquina del salón con luces dirigidas y un micrófono. La idea era clara: hacer de Julia la estrella del lugar. Al principio, Julia parecía feliz con la atención. Los aplausos, las sonrisas y los elogios la hacían sentirse especial, algo que nunca había experimentado antes. Pero conforme pasaban los días, la frecuencia de las presentaciones y la constante expectativa comenzaron a pesar. «Gabriel, estoy bien», decía ella, siempre que él mostraba preocupación. Pero él percibía las señales, las ojeras que empezaban a formarse, el tono más vacilante en su voz, la forma en que evitaba mirar al escenario antes de subir. Una noche, después de una presentación particularmente larga, Gabriel decidió conversar con Marcelo. «Marcelo, ¿podemos hablar?», preguntó, llevándolo a un lado mientras el salón se vaciaba. «Claro, Gabriel. ¿Algún problema?», respondió Marcelo, aún radiante con el éxito de la noche. «Estoy preocupado por Julia. A ella le gusta cantar, pero creo que lo estamos forzando demasiado. Ella es solo una niña. Necesita descanso, tiempo para ser ella misma». Marcelo levantó una ceja visiblemente sorprendido. «Entiendo tu preocupación, Gabriel, pero piensa en lo que esto significa para ella. Julia tiene un talento raro, algo que puede cambiar su vida, y sinceramente, la tuya también. El restaurante está prosperando como nunca, y ustedes se están beneficiando de ello». Gabriel frunció el ceño, incómodo con el tono pragmático de Marcelo. «¿Pero a qué costo? Ella está cansada, Marcelo. Esto no es solo sobre el restaurante». «Lo sé», interrumpió Marcelo con una expresión más seria, «pero oportunidades como esta no aparecen dos veces. ¿Quieres quitarle esto? Estoy dándole la oportunidad de ser algo más grande, algo que nadie nunca hubiera imaginado». Gabriel quedó en silencio. Sabía que Marcelo creía estar haciendo lo correcto, pero el precio se estaba volviendo demasiado alto. Regresó al pequeño cuarto en el piso de arriba, encontrando a Julia sentada en la cama, abrazando sus rodillas. «¿Todo bien?», preguntó, sentándose a su lado. Julia asintió lentamente, pero no dijo nada. Gabriel percibió la tensión en sus hombros, el peso que llevaba, y se sintió impotente. ¿Cómo podría protegerla sin arriesgarse a perder lo que habían conquistado? En los días siguientes, la situación empeoró. Marcelo comenzó a promover las presentaciones de Julia en las redes sociales, atrayendo aún a más personas. Incluso llegó a sugerir que aprendiera nuevas canciones para mantener interesados a los clientes. Julia, aunque reacia, intentó seguir el ritmo, pero su voz empezó a fallar y su energía parecía agotada. Una noche, antes de subir al escenario, Julia miró a Gabriel, los ojos llenos de lágrimas. «No sé si puedo, Gabriel. Estoy cansada». Él sostuvo sus manos, mirándola con firmeza. «No tienes que hacer esto, Julia. No importa lo que digan. Si no quieres cantar, te apoyaré». Y Julia vaciló, mirando el escenario y luego a la multitud que la esperaba. Finalmente respiró hondo y dijo: «Intentaré, solo más hoy».
Gabriel sintió un nudo en el pecho mientras la veía caminar hacia el micrófono. Su voz seguía siendo hermosa, pero le faltaba algo. La alegría que antes iluminaba sus presentaciones estaba ausente, reemplazada por cansancio. Después del show, Gabriel decidió que ya no podía posponer la conversación. Encontró a Marcelo en la oficina, revisando las reservas para la próxima semana. «Marcelo, esto tiene que parar». Marcelo levantó los ojos, sorprendido por el tono directo de Gabriel. «¿De qué estás hablando?» «De Julia. Ella no es una máquina, es una niña que ya ha pasado por mucho y ahora está exhausta». Marcelo frunció el ceño, cruzando los brazos. «Gabriel, estás exagerando. Ella tiene un don. ¿Crees que estoy haciendo esto solo por el restaurante? Estoy ayudándolos a tener un futuro». «¿Pero a qué costo?», replicó Gabriel con voz firme. «El futuro de ella no puede construirse sobre la extenuación. Estás pensando en las ganancias, no en ella». Marcelo quedó en silencio por un momento antes de responder. «Lo pensaré, pero por ahora nada cambia». Gabriel salió de la oficina con el corazón pesado. Sabía que tendría que tomar una decisión difícil, pero también sabía que estaba jugando con fuego. Marcelo les había dado una oportunidad, pero ahora parecía estar usando a Julia como una herramienta. Lo que debería haber sido un nuevo comienzo se estaba convirtiendo en otra prueba de supervivencia. Y Gabriel sabía que, tarde o temprano, necesitaría confrontar esta realidad, sin importar las consecuencias. El restaurante estaba lleno como de costumbre, con la pequeña Julia a punto de subir al escenario improvisado. Gabriel observaba desde la esquina, el corazón pesado con las dudas que venían acumulándose. Sabía que Julia estaba exhausta, pero la niña parecía decidida a continuar, como si algo dentro de ella dijera que rendirse no era una opción. La música comenzó, y Julia cantó con una vulnerabilidad que parecía cargar todo el peso de su corta, pero dolorosa, vida. Su voz era dulce y llena de emoción, alcanzando cada rincón del salón y silenciando todos los murmullos. Entre los clientes, una mujer sentada cerca del fondo parecía especialmente afectada. Vestida con ropa sencilla, su mirada estaba fija en Julia, y lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Cuando la música terminó, los aplausos fueron estruendosos, pero Julia solo asintió levemente antes de bajar del escenario. Gabriel la ayudó a sentarse en una silla en la esquina del salón, ofreciéndole un vaso de agua. Notó que la mujer se acercaba, vacilante, como si cada paso exigiera toda su fuerza. «¿Eres Julia?», preguntó la mujer con la voz temblorosa. Julia la miró, desconfiada, y luego a Gabriel, quien se puso inmediatamente en alerta. «¿Quién eres tú?», preguntó Gabriel, interponiéndose entre la mujer y la niña. La mujer dio un paso hacia atrás, levantando las manos en un gesto pacífico. «Mi nombre es Ana». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo soy su madre». La declaración cayó como una bomba. Julia abrió los ojos de par en par, congelada en el lugar. Gabriel cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. «Esto es imposible», dijo él, manteniendo el tono controlado pero firme. «Julia me dijo que la abandonaste». Ana respiró hondo, como si reuniera fuerzas para explicar. «Es verdad que la dejé, pero no fue porque quise, fue porque no tuve elección». Gabriel aún estaba escéptico, pero antes de que pudiera responder, Julia se levantó abruptamente. «¿Eres mi madre?», preguntó la niña, la voz pequeña pero llena de incredulidad. «¿Por qué me dejaste?». Ana cayó de rodillas, sosteniendo las manos de Julia. Las lágrimas caían sin parar mientras hablaba. «Julia, nunca quise dejarte. Te amaba más que a nada. Pero…». Ella hizo una pausa tragando saliva. «Mi esposo, tu padre, se involucró con personas peligrosas. Amenazaron nuestras vidas.
Hice lo que pude para protegerte, pero un día ya no pude más. Dijeron que si no huía, tú serías la siguiente. No tuve elección, Julia. No tuve. Julia soltó las manos, retrocediendo un paso. Su expresión era una mezcla de rabia y dolor. No intentaste llevarme, protegerme. Lo intenté, respondió Ana desesperada. Pero las cosas se salieron de control, nos separaron. Pasé todos estos años buscándote. Nunca desistí, nunca dejé de amarte. Gabriel observaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Sentía el dolor de Julia, pero también algo en la voz de Ana parecía genuino. Aún así, necesitaba estar seguro. ¿Cómo te encontramos ahora? ¿Por qué aquí?, preguntó Gabriel. Ana respiró hondo, intentando recomponerse. Estaba de paso por aquí. Escuché a gente hablar de una niña cantando en el restaurante, una niña que parecía tener tu edad. No creí que pudieras ser tú, pero cuando escuché tu voz hoy, lo supe. Tenía que intentarlo. El salón se había vaciado en gran parte, y Marcelo observaba la escena desde lejos, pareciendo curioso, pero sin intervenir. Gabriel miró a Julia, que parecía perdida en sus propios pensamientos. «Julia, ¿quieres seguir escuchando?», preguntó Gabriel suavemente. Julia lo miró, los ojos brillando con lágrimas, y asintió. «Sí, pero no sé si puedo creerle». Ana levantó la cabeza, la expresión firme. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó. Sé que tal vez nunca me perdones, Julia, pero quiero intentarlo. Quiero estar en tu vida de nuevo, si tú lo permites». El silencio que siguió parecía eterno. Julia miró a Ana, luego a Gabriel, como buscando orientación. «Eres tú quien decide, Julia», dijo Gabriel, colocando una mano en su hombro. «Nadie puede hacer esto por ti». Julia respiró hondo, intentando encontrar las palabras. «Yo no sé». Su voz temblaba. «Necesito tiempo». Ana asintió, con lágrimas aún corriendo. «Es todo lo que pido». Gabriel decidió intervenir. «Ana, la llevaré de regreso al hotel donde está hospedada. Dale espacio a ella y mañana podemos conversar con más calma». Ana aceptó, claramente entendiendo que la situación necesitaba cuidado. Cuando salió, Julia se sentó nuevamente, sosteniendo su cabeza con las manos. Gabriel se sentó a su lado respetando su silencio. Finalmente, Julia murmuró, «¿Crees en ella?». Gabriel pensó por un momento, luego respondió, «No importa lo que yo crea, Julia. Lo que importa es lo que tú sientes. Pero creo que si ella está diciendo la verdad, mereces saber». Julia quedó en silencio nuevamente, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Algo que Gabriel no logró descifrar, pero que sabía que era el inicio de algo mayor. Los días siguientes al reencuentro con Ana, Julia parecía estar presa en un torbellino de emociones. Oscilaba entre la curiosidad sobre su madre y el resentimiento por el abandono. Gabriel trataba de apoyarla como podía, pero sabía que esta era una batalla interna que Julia necesitaba enfrentar sola. Mientras tanto, Marcelo continuaba presionando para que Julia se presentara en el restaurante. Se dio cuenta de que las apariciones regulares de ella eran un atractivo poderoso, y el aumento en las ganancias lo confirmaba. Ahora, además de las presentaciones, sugería nuevos horarios e incluso sesiones adicionales los fines de semana. Esa noche, Gabriel encontró a Marcelo en la oficina. El sonido amortiguado del salón lleno aún resonaba por las paredes, pero Gabriel tenía algo importante que decir. «Marcelo, necesitamos conversar», comenzó Gabriel, con voz seria. Marcelo lo miró, dejando los papeles que sostenía. «Claro. ¿Sobre qué?». «Sobre Julia. Ella está al límite. Y con todo lo que sucedió con su madre apareciendo, necesita tiempo, no más presentaciones». Marcelo resopló, recostándose en la silla. «Gabriel,
Entiendo tu preocupación, pero piensa en lo que estamos construyendo aquí. Este lugar nunca ha estado tan concurrido. Julia es un talento raro y le estamos dando una oportunidad que muchos niños sueñan tener. Gabriel cruzó los brazos, su expresión volviéndose más dura. Ves esto solo como una oportunidad para el restaurante, Marcelo, pero ella es solo una niña. No está preparada para esta presión. Lo veo todos los días. Marcelo se levantó, sus ojos fijos en Gabriel. ¿Crees que no me importo? ¿Crees que todo lo que hago es por dinero? Su voz aumentó con una nota de irritación. Vine de un lugar donde nadie creía en mí, Gabriel. Logré construir esto aquí con esfuerzo, y cuando veo el talento de Julia, pienso en lo que podría haber sido si alguien me hubiera dado una oportunidad. Gabriel dio un paso al frente, con tono firme. ¿Y a qué costo, Marcelo? Estás proyectando tus sueños en ella, pero no estás viendo lo que le está pasando ahora. Julia no necesita fama, necesita cuidado, seguridad. Marcelo negó con la cabeza, frustrado. ¿Y qué sugieres, Gabriel? ¿Que tiremos todo esto? ¿Que vuelva a la calle? ¿Es eso lo que quieres? No es eso, respondió Gabriel con los puños cerrados. Pero necesita un descanso. Tiempo para ser solo una niña. Si no puedes entender eso, tal vez debería irme. Y me llevo a Julia conmigo. Marcelo quedó en silencio, el impacto de las palabras de Gabriel reverberando en la pequeña oficina. Por un momento, pareció luchar contra algo dentro de sí, y cuando habló nuevamente, su voz estaba más baja. ¿Crees que es fácil, Gabriel? Lo doy todo lo que puedo aquí. Trato de ayudarles, darle a Julia algo que nunca tuvo, y aún así, parece que nunca es suficiente. Gabriel relajó los hombros, notando algo que nunca había observado antes. Marcelo no solo era ambicioso, también estaba cargando un peso invisible, tal vez la expectativa de redimir algo de su propio pasado. Marcelo, entiendo lo que estás tratando de hacer, pero a veces la mejor cosa que podemos darle a alguien no es lo que creemos que necesita, sino lo que realmente necesita. Y Julia necesita tiempo para recuperarse, para lidiar con todo esto. Marcelo pasó la mano por su rostro, suspirando profundamente. ¿Y si ella quiere continuar? Si quiere cantar, incluso con todo esto, entonces estaré a su lado, asegurándome de que sea por elección de ella, no por presión. El silencio se extendió entre los dos, cargado de tensión, pero también de comprensión. Marcelo volvió a sentarse, con los hombros caídos. Tal vez me he pasado de la raya, admitió finalmente. Voy a pensar en algo. Pero, Gabriel, si ella quiere continuar, quiero que sepas que el espacio siempre estará aquí. Gabriel asintió, sintiendo que, por primera vez, habían llegado a un entendimiento. Dejó la oficina, encontrando a Julia en el pequeño cuarto en el piso de arriba. Estaba sentada en la cama, con la mirada perdida. Hablé con Marcelo, dijo Gabriel sentándose a su lado. Va a reducir el ritmo. Pero, Julia, esto es contigo. No necesitas hacer nada que no quieras. Julia lo miró, sus ojos cansados, pero había un pequeño brillo de alivio. Gracias, Gabriel, dijo con una sonrisa débil. Solo quiero que las cosas sean más fáciles. Gabriel colocó la mano en su hombro. Lo serán, Julia. Vamos a pasar por esto juntos. Mientras la noche caía, Gabriel sabía que la batalla no estaba completamente ganada, pero también sabía que había dado un paso importante para asegurar que Julia tuviera lo que más necesitaba: un poco de paz. Los días que siguieron al enfrentamiento con Marcelo trajeron un cambio en el ritmo de la vida de Julia, Gabriel y Ana. Por primera vez, Julia tenía la oportunidad de respirar, de cantar solo cuando quisiera y de dedicar tiempo a algo que parecía aterrador, pero necesario: reconstruir la relación con su madre.
Ana comenzó a frecuentar el restaurante para visitar a Julia y Gabriel, siempre manteniéndose discreta, respetando los límites de la niña. Al principio, las conversaciones entre madre e hija eran cortas y vacilantes. Julia hacía preguntas directas, tratando de comprender los fragmentos del pasado que Ana había compartido. «Dijiste que intentaste protegerme», dijo Julia en uno de esos encuentros. «Pero, ¿cómo me dejaste sola?». Ana suspiró, sosteniendo la mano de su hija con cuidado. «No tenía opción, Julia. Los hombres que amenazaron a nuestra familia eran peligrosos. Cuando tu padre se involucró con ellos, nos puso en peligro. Intenté huir contigo, pero esa noche ellos me encontraron primero. Me llevaron antes de poder regresar contigo. Pasé años buscándote». Julia miró a Ana con desconfianza, pero había algo en los ojos de su madre que parecía sincero. Aún así, el peso del abandono no era fácil de superar. «¿Y por qué ahora?», preguntó Julia con la voz cargada de emoción. «¿Por qué volviste ahora, después de tanto tiempo?». Ana tragó saliva, las lágrimas amenazando con caer. «Porque nunca dejé de buscar. Cuando escuché que cantabas aquí, fue como si todo finalmente tuviera sentido. Solo quiero una oportunidad, Julia. Una oportunidad para ser tu madre de nuevo». La respuesta de Julia fue un largo silencio, pero ella no apartó la mano de Ana. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Ana continuara intentando. Mientras Julia y Ana navegaban su complicada relación, Marcelo también enfrentaba su propio proceso de reflexión. Se había vuelto más reservado, pasando más tiempo en la oficina, como si estuviera evitando la mirada de Gabriel y Julia. Pero una noche, después de que el restaurante cerrara, finalmente reunió el valor para hablar. «Gabriel, ¿puedes venir aquí?», lo llamó con la voz un poco insegura. Gabriel entró en la oficina, encontrando a Marcelo sentado con una botella de vino a medio consumir y 2 vasos. «No es exactamente mi estilo, pero creo que le debo esto», comenzó Marcelo sirviendo los vasos. Gabriel se sentó, aceptando la bebida pero esperando en silencio. «He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado», continuó Marcelo, «sobre Julia, sobre lo que dijiste, y me di cuenta de que estaba equivocado. Estaba ciego por lo que pensaba que era lo mejor, pero en realidad solo estaba proyectando mis propios fracasos». Gabriel arqueó las cejas, sorprendido por la sinceridad. «Marcelo, solo querías ayudar, pero a veces incluso las buenas intenciones pueden causar daños». Marcelo asintió, mirando el vaso en sus manos. «Lo sé ahora. Y quiero disculparme, contigo, con Julia, con todos. Voy a cambiar la forma en que manejo las cosas aquí. No quiero que nadie más se sienta usado, como Julia se sintió». Gabriel sonrió levemente. «Ese es un gran paso, Marcelo, y significa mucho para todos nosotros». Al día siguiente, Marcelo anunció nuevas políticas en el restaurante. Las presentaciones de Julia serían reducidas y cualquier actividad adicional sería voluntaria, con un enfoque mayor en el bienestar de todos los empleados. El ambiente en el restaurante mejoró, convirtiéndose en un lugar más acogedor y equilibrado. Mientras tanto, Julia, Gabriel y Ana continuaban reconstruyendo sus lazos. Ana empezó a contar historias de Julia cuando era pequeña, compartiendo recuerdos que habían sido enterrados bajo los años de separación. Julia, aún cautelosa, comenzó a abrir espacio para su madre en su vida, aunque lentamente. Una noche, mientras estaban todos sentados en el pequeño cuarto que Gabriel y Julia compartían, Ana tomó una guitarra que Marcelo había dado a Julia como regalo. Comenzó a tocar una melodía sencilla y Julia, casi instintivamente, empezó a cantar. Era una canción suave pero llena de emoción, y en ese momento parecía que algo se conectaba entre ellas. Gabriel observaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Tal vez aún quedaba un largo camino por delante, pero aquel era un comienzo.
Ana no era perfecta, pero estaba intentando. Y Julia, incluso con el dolor del pasado, empezaba a abrir su corazón. Al final de la canción, Julia miró a Ana y por primera vez sonrió de verdad. «Eres buena en esto», dijo ella, medio en broma, pero con ternura. Ana rió, secándose una lágrima que corría. «Aprendí de ti». En los días siguientes, Julia volvió a cantar en el restaurante, pero ahora solo cuando quería. Las presentaciones eran ligeras, más relajadas, y la presión que antes la asfixiaba parecía haber desaparecido. El público continuaba aplaudiendo, pero Julia cantaba por sí misma, y eso hacía toda la diferencia. Marcelo pasó a adoptar un papel más de mentor que de empresario rígido. Se involucraba con los empleados, escuchaba sus necesidades y trataba de crear un ambiente donde todos se sintieran valorados. Gabriel, viendo la transformación, finalmente sintió que había encontrado un lugar donde podía construir algo significativo. El peso del pasado no desapareció completamente, pero ahora había espacio para algo nuevo. Una historia que comenzaba con dolor y abandono estaba siendo reescrita con esperanza, perdón y segundas oportunidades. El sol nacía sobre la ciudad, iluminando un nuevo capítulo en la vida de Julia, Gabriel y Ana. Por primera vez en mucho tiempo, había un sentimiento de estabilidad en el pequeño mundo que habían construido juntos. El viaje que comenzó en una noche fría y llena de incertidumbres, ahora adquiría contornos de esperanza. Con el apoyo de Gabriel y Ana, Julia comenzó a asistir a la escuela. Al principio, la adaptación fue difícil. Se sentía desplazada entre niños que nunca habían enfrentado las dificultades que ella conocía tan bien. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Julia se mostró una alumna curiosa, con un talento especial para las artes. Sus clases de música rápidamente se convirtieron en su momento favorito y empezó a componer pequeñas canciones, explorando la creatividad que antes estaba atrapada bajo la presión de las presentaciones en el restaurante. Gabriel la acompañaba todos los días hasta la puerta de la escuela, asegurándose de que se sintiera segura. Esperaba al final del día, escuchándola contar sobre las clases y los amigos que empezaba a hacer. Ver a Julia sonreír de verdad era una recompensa mayor de lo que él podría imaginar. Ana se dedicó a recuperar el tiempo perdido con Julia. Conseguía un empleo sencillo en la ciudad, ayudando en una tienda local, y usaba su tiempo libre para estar al lado de su hija. Poco a poco, las dos construyeron una rutina de pequeñas tradiciones: cocinar juntas los fines de semana, caminar por la plaza o simplemente conversar. En una de esas conversaciones, Ana le dijo a Julia: «No espero que olvides lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para siempre». Julia miró a su madre, sus ojos reflejando una madurez más allá de su edad. «Todavía no entiendo todo, pero estoy feliz de que estés aquí ahora». Para Ana, esas palabras eran un regalo, la confirmación de que el tiempo podía, sí, curar heridas profundas. En el restaurante, Gabriel encontró no solo estabilidad financiera, sino un propósito. Marcelo, cumpliendo su promesa de cambios, había transformado el lugar en un ambiente más acogedor y justo. Gabriel, con su dedicación y empatía, se convirtió en una figura esencial en el equipo. Ayudaba a los empleados más nuevos, organizaba las operaciones e incluso sugería ideas para mejorar el servicio. Marcelo, por su parte, se volvió más que un jefe, se convirtió en un amigo y aliado. Durante una noche tranquila, mientras cerraban el restaurante, Marcelo le dijo a Gabriel: «Me mostraste algo que había olvidado, Gabriel. No se trata solo de negocios, es sobre las personas que cruzan nuestro camino. Gracias por no desistir de mí, incluso cuando estaba equivocado». Gabriel sonrió, dándose cuenta de que, a pesar de las dificultades, todos habían crecido de alguna manera.
Julia continuaba cantando, pero ahora solo cuando lo sentía. A veces cantaba en el restaurante, en ocasiones especiales, o simplemente en el cuarto, mientras componía nuevas melodías. La música, que antes era una obligación, se había vuelto nuevamente una fuente de alegría. Una noche, subió al pequeño escenario del restaurante y cantó una canción que había escrito sola. Era una canción suave, llena de gratitud, y mientras la melodía llenaba el salón, Gabriel, Ana y Marcelo la observaban con orgullo. El público aplaudió de pie, pero la mayor sonrisa de Julia fue para su madre y Gabriel. «Canté esta para ustedes», dijo, bajando del escenario y abrazándolos a ambos. Con el tiempo, las cicatrices emocionales comenzaron a sanar. Julia encontró en Gabriel y Ana un hogar, no por el lugar físico donde estaban, sino por el amor y apoyo incondicional que compartían. Gabriel, por su parte, encontró en la pequeña familia que formaron un nuevo propósito, algo que nunca imaginó antes de aquella noche en que encontró a Julia en el callejón. Marcelo, ahora más sabio y humano, se convirtió en una figura de apoyo para todos en el restaurante. El lugar prosperaba, pero ahora el éxito se construía sobre la base del respeto y la empatía. En un día soleado, Gabriel, Ana y Julia estaban en la plaza donde todo comenzó. Julia corría por el césped con otros niños, mientras Gabriel y Ana observaban. «Sabes, Gabriel, cambiaste mi vida tanto como la de ella», dijo Ana mirándolo. «Creo que todos nosotros cambiamos un poco, Ana. Y tal vez eso es lo que importa. Nunca es tarde para empezar de nuevo». Mientras Julia corría de regreso, sonriendo, Gabriel se dio cuenta de que el viaje que comenzaron juntos había llegado a un lugar de paz. Todavía tenían desafíos por delante, pero ahora había algo que antes parecía inalcanzable: esperanza. Y así, en medio de la simplicidad del momento, la vida continuaba, demostrando que los lazos humanos y las segundas oportunidades pueden transformar incluso las historias más difíciles en algo hermoso. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.